Buenos días, es Padre Pedro, martes, julio 7. El Evangelio de hoy me voy a referir solamente al primer párrafo del Evangelio. Es tomado de Mateo 9, 32, 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Tremendo contraste entre la reacción de la multitud maravillada con la respuesta que dan los fariseos, totalmente opuestas. La multitud es capaz de celebrar lo bueno que está haciendo Jesús. Ha liberado a un hombre mudo poseído por un demonio. Y responden con una alabanza y con una actitud de sorpresa y de júbilo, porque nunca se había visto algo así en Israel. Los fariseos, al contrario, decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Yo estaba pensando anoche, ¿por qué los fariseos, que supuestamente son gente extremadamente religiosa, gente que conoce las escrituras, gente que conoce la ley y que era el grupo laical de mayor piedad y de mayor fidelidad a la ley de Dios, reaccionan de una forma tan horrible acusando a Jesús de que su autoridad de expulsar a los demonios viene precisamente del príncipe de los demonios? Esto no es la primera vez que lo escuchamos en el Evangelio, este es un tema recurrente. Y a mí al principio de mi propia reflexión, la palabra que me vino fue envidia. O sea, es un grupo humano que es incapaz de celebrar y regocijarse por el bien de alguien. Y son ciegos a reconocer la obra de Dios porque hay hasta envidia. La envidia es un veneno horrible. La envidia nos ciega. La envidia quizás es uno de los, utilizar la palabra defectos, ¿no?, más feos que puede haber en un ser humano. Los fariseos son envidiosos de que Jesús hace esto y por lo tanto no pueden unirse al júbilo del pueblo. Pero también más tarde me di cuenta que quizás hay algo más profundo que un sentimiento de envidia. Los fariseos eran tan rígidos en su forma de vivir la fe que cuando encontraban a alguien como Jesús, y concretamente a Jesús, Jesús realmente rompe muchos moldes y hace acciones y propuestas que a los fariseos se le hacía intolerable. No cabía Jesús en su mundo religioso, porque era cuadriculado su pensamiento. Y creo que es una de las razones principales por las que no pueden gozar y celebrar la bondad de Dios que se manifiesta en Jesús a liberar a este hombre del demonio y soltarle su lengua que pueda hablar. Dios solamente puede ser de la forma que ellos dicen que es Dios. Dios no puede ser diferente. Dios no puede curar un sábado. Dios no puede acercarse a un leproso. Dios no puede manifestarse en la fe de un pagano romano. Dios no puede manifestarse en la bondad de un samaritano, un hereje, porque Dios tiene que ser como yo digo que Dios sea, y punto. Y creo que esa es la razón entonces principal por la que de una forma tan virulenta acusan a Jesús de expulsar a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Este es el gran pecado contra el Espíritu Santo que Jesús llama imperdonable. Es llamar a algo que es muy bueno, llamarlo mal. Confundir al bien con el mal y al mal con el bien. Y cuando tú y yo no entendemos algo, no aceptamos algo porque no entra dentro de nuestra mente cuadriculada, hacemos exactamente lo que hicieron los fariseos. Demonizamos
a la otra persona, demonizamos al otro pensamiento, demonizamos la acción buena incluso de la otra persona porque la persona no encaja en mi universo y la forma en que lo expulso de mi universo es diciendo el demonio. Eso es lo que hacen los fariseos con Jesús en este texto. Por lo tanto, yo creo que la invitación es dos cosas. Movernos al grupo de la multitud, a la multitud que se regocija de ver algo bueno ocurriendo en medio de Israel que nunca habían visto antes. La novedad de Dios que se manifiesta en la liberación y en la sanación de los enfermos. Y la multitud se alegra y celebra eso. Y alejarnos de la actitud fariseica donde cuando tú y yo no entendemos algo, hacemos lo que ellos hacen. Como dije, demonizamos inmediatamente a la persona. Tenemos que tener una fe clara, tenemos que tener una fe firme, pero tenemos que dejar siempre una puerta abierta para dejarnos sorprender por Dios. Dios es mucho más de lo que tú y yo y volúmenes de tomos de teología a través de los siglos pueden decir que es Dios. Nunca Dios es contenible en una frase, en una palabra, en un libro, en un pensamiento. Dios nos sorprende muchas veces. Si no nos dejamos sorprender por Dios, terminamos siendo fariseos. Entonces vamos a demonizar aquello que no entendemos. Y queremos incluso, peor todavía, controlar a Dios. Así que en este día celebramos la bondad de un Dios que no es contenible en un dogma, en una palabra, en una cajita, en un pensamiento, ni siquiera en una iglesia, un Dios que transciende todo esto y que muchas veces se manifiesta en la historia y que hay que tener los ojos atentos para descubrirlo y celebrarlo. Hagamos lo que hizo el pueblo. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Feliz día y que Dios nos bendiga.